Saludos amigos televidentes, nueva vez aquí con su programa Actualidad Preventiva. Hoy estamos haciendo un programa solo, pues no pudimos coordinar con los amigos que nos han fallado algunos, pero estamos aquí como siempre al pie del cañón. Yo creo que como punto obligado está nosotros referirnos a lo ocurrido o lo que se planificó que se iba a hacer en la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela estuvo preparado durante meses para que se realizaran unas elecciones generales para la presidencia de la República. Y esto pasó por muchos procesos y por muchos acuerdos locales e internacionales algunos. El candidato del partido oficial estaba claro que iba a ser Nicolás Maduro. Y lo fue. La oposición tuvo muchas dificultades para encontrar un candidato. María Corina Machado era originalmente la candidata de la oposición, pero fue objetada por las autoridades competentes en la República de Venezuela. Posteriormente se decidió presentar a una señora, igual con el mismo nombre, de María Corina, la cual también fue objetada, por razones varias. Entonces hubo que seguir buscando a alguien más. Y se encontró el señor González, 70 y pico de años, 74 años, una persona profesional, empresario, que tenía un historial político, aunque no muy activo, pero que se determinó que podía ser la persona que podía encabezar la alianza opositora para enfrentar a Nicolás Maduro. Se hicieron algunos acuerdos, como yo dije anteriormente, y esos acuerdos tenían que estar bien amarrados, porque se sabía que no iba a ser fácil el proceso electoral con un partido que lleva más de 20 años en el gobierno, con un Nicolás Maduro que ha estado en altas y bajas y que había demostrado su interés en mantenerse en el poder. Todo el mundo pensaba que evidentemente iba a ser una competencia leal, o sea, no desleal, donde la gente iba a votar y en base a esas votaciones se iba a decidir quién iba a mantenerse en el Estado. Pero el gobierno de los chavistas y Maduro, que llevan, ya dije, más de 2 décadas, tienen un fuerte poder frente a todas las instituciones del gobierno y de manera en particular de los militares, para poder tener fuerza y tratar de hacer lo posible de ganar esas elecciones, vamos a llamar así. Bueno, pues se decidió que iba a ir el señor Maduro y el señor González. Y todo apuntaba en las encuestas, en las calles, en los países fuera de Venezuela, de que la oposición iba a llevarse el triunfo de las elecciones. Pero el partido de gobierno estaba muy seguro y muy tranquilo. Repito, muy seguro y muy tranquilo. Inclusive el presidente Maduro dijo: nosotros garantizamos cumplir con la Constitución y aceptaremos lo que diga el Comité Nacional de Elecciones. No importa cuáles fueran los resultados, pero lo decía muy sonriente el presidente Maduro y todo su equipo de gente que trabajó para ese proyecto. Se invitaron observadores internacionales, como es natural, lo invita
el Consejo Nacional Electoral, el CNE, que es el símil de la Junta Central Electoral en la República Dominicana, que es el organismo que tiene la facultad para invitar observadores a ver el proceso. Entre esos observadores estuvo el presidente Leonel Fernández de República Dominicana, el presidente Ernesto Samper de Colombia y Centro Carter, algunos observadores de Naciones Unidas, entre otros. Los observadores que visitaron Colombia, Venezuela, antes, pues hicieron su levantamiento y bueno, y dijeron, bueno, pues hay unas elecciones y hay mucha, pero mucha alegría, un deseo interesante de la gente de ir al proceso. No diría de hacer un cambio, sino de ir al proceso. Y lo hicieron. El Centro Carter dijo que ellos hablaron con el gobierno para decir que si la oposición estaba de acuerdo en que ellos participaran, ellos lo harían. Y la oposición estuvo de acuerdo. No tengo información de si el presidente Fernández y el presidente Samper también hicieron lo propio. Pero por lo menos ellos fueron y se reunieron con cada una de las partes. Con el presidente Maduro, y están sus fotos, y con los presidentes de los partidos de oposición que iban por separado y aquellos que iban como una coalición encabezada por el señor González. Comenzó el proceso con mucha expectativa. Se supone que hay una cantidad de entre 5 y 6 millones de personas viviendo fuera de la República de Venezuela que querían participar y que supuestamente iban a participar. Pero las reglas no quedaron tan claras. Y eso es un error de la oposición, porque había que manejarse con una revisión o checklist de todos los puntos que eran neurálgicos para ese proceso. Y tener ellos, los veedores o los representantes de los partidos, que iban a estar en el proceso, valga la redundancia, en las elecciones, en las mesas electorales y en el lugar del escrutinio, que es la parte final. Aunque la Constitución de la República permite que al final del proceso personas independientes de la sociedad nacional, la sociedad en sentido general, puedan ser parte de observadores para ver cómo terminaba el proceso. ¿Qué significa esto? Que las personas iban allá a votar, votaban, pasaban las horas de votaciones y cuando se cerraban las votaciones, que eran las 6 de la tarde, ahí entonces se iba a permitir que un grupo de personas entrara a los colegios y esas personas estaban identificadas quiénes eran, por lo menos por la oposición, para entrar y comenzar entonces a abrir las urnas y verificar que las urnas fueran igual a lo que el sistema tecnológico dijera, que dicen que es un sistema muy bueno. Y eso pues comenzó. ¿Qué pasó con los ciudadanos del extranjero? Los venezolanos que viven fuera. Pues se les buscó una serie de cosas, de altimañas, para que ellos no votaran. Y de 5 o 6 millones de personas que estaban aptos para votar, que viven fuera, y se supone que todos, podemos suponer o colegir que todos eran contra el régimen de Maduro, eso supone entonces que iba a votar contra Maduro. Pues esas personas no pudieron votar. Y solo votaron aproximadamente 60.000 o 59.000 personas. De 5 millones o de 6, que votaran 59.000 o 60.000, es una cantidad inmaterial. No pudieron votar en ningún país. Y República Dominicana no es excepción. Fueron muy poca la gente que pudieron votar aquí. Y aquí tenemos una gran cantidad de ciudadanos venezolanos
que son evidentemente que expatriados, voluntarios o lo que fuere, por la situación política que se vive en Venezuela. El presidente Leonel Fernández y el presidente Samper participaron conjuntos y visitaron centros de votaciones en diferentes áreas del país y prepararon un informe al final donde decían que ellos hicieron este recorrido, que hablaron con las personas, visitaron a todos los candidatos, tanto al del gobierno de turno como a los opositores, y compartieron muchas cosas que no necesariamente están en un informe, y hicieron su trabajo de veedores hasta donde se lo permitieron, que era ver el proceso, y dijeron en un comunicado que cuando ellos terminaron las horas de votaciones, que cerraron las urnas, entonces se retiraron no sé dónde a esperar el primer boletín. Ahí parecería que hubo un error o un cálculo incorrecto, porque se supone que el presidente Samper y el presidente Fernández debieron, conociendo la situación, debieron estar en el escrutinio. O sea, ya la gente votó, vamos a abrir en el centro de cómputo, vamos a revisar y a examinar actas versus votos. Pero parece que eso no estaba autorizado. Por lo menos el centro Carter dijo que no estaban autorizados para eso. Pero sí ellos ya vieron algo anormal, porque se supone que el primer boletín debió darse a las 8 de la noche. O sea, a las 8, las 9, las 10, las 11 y no salía el primer boletín. Pero nadie decía nada. Y a las 12 de la noche, cuando sale el presidente del CNE, el Comité Nacional de Emergencia, de Elecciones, dice que hubo un hackeo. No un intento de hackeo, no. Que hubo un hackeo. Y que ese hackeo, ellos pudieron solventarlo y que ya tenían el 80% de las votaciones, con lo cual era una tendencia irrevocable. 80% de las elecciones y tenían ya el porcentaje y tenían las votaciones. Decían 51% Nicolás Maduro, el número 1, con 5 millones y tantos votos, y con 44 tanto por ciento el número 2, que era el candidato González de la oposición, con 4.400.000 tantos votos. Y otros, dijo el señor presidente, 400.000 y tantos votos, que era como un 4% de la votación. Evidentemente que eso fue un agua fría para todo el mundo, o por lo menos no para la gente del gobierno, y en toda parte del mundo generó un repudio total esa situación. La oposición, o sea, María Corina Machado y el señor González, comenzaron a hablar diciendo que ellos tenían, aunque ellos no, se lo estaba diciendo en todo momento, que ellos tenían información a mano de cómo fue el proceso en todo el país, de una gran cantidad de actas, que después dijeron que era un 73%. Pero que eso, ellos no iban a hablar en detalles para no violar la Constitución ni la ley electoral, pero que tenían detalles de cómo había sido el proceso y que ellos se sentían muy felices con el resultado. Y cuando te dicen eso, digan, nosotros ganamos las elecciones. Pero evidentemente que no era tan fácil. Cuando salió ese boletín, ya como decía anteriormente, comenzaron a protestar, a decir que hubo un fraude electoral. Un fraude electoral. Ya el presidente dijo del Consejo que hubo un hackeo. Hackeo que dice anoche el Centro Carter, o hace 2 noches el Centro Carter, que nunca se le avisó. Yo supongo que tampoco a Fernández ni a Samper nunca se le dijo nada de que había un hackeo. Y la compañía que manejaba el software tampoco dijo que se le notificó. Bueno, pues hubo un hackeo.
un hackeo privado entre el grupo de los que estaban ahí y lo resolvieron. Y ya con eso tuvieron su 80% de las mesas escrutadas. Entonces se declaró en ese momento ganador al presidente Nicolás Maduro. Pero ahí comenzó todo el proceso. Ahí comenzó, desde esa misma noche, de la madrugada del martes, comenzaron a revisar, del domingo, a revisar cosas, la madrugada del lunes ya, y salir a la calle la gente. Y comenzó desde esa noche muy temprano, muy pacífica, la represión a la gente que estaba protestando por las elecciones o por el escrutinio. El lunes temprano comenzaron a decir que la oposición ciertamente tenía las actas y que la iban a publicar, pero no acababan de publicar las actas. Y yo decía, pues señores, pero si ustedes tienen las actas, publíquenlas. Porque si usted dice que la va a publicar, el gobierno, si no quiere que se publique, pues va a bloquear de cualquier forma de que eso se haga. Finalmente se publicaron y hay una página donde usted puede entrar y donde dicen las actas por provincias y el resultado final, que es totalmente contrario a lo que se ha dicho en el comité electoral. Eso, desde mi punto de vista, no quiere decir que ganaron, sino que son contrarias. El presidente Fernández, antes de llegar a la República Dominicana con Samper, emite un comunicado diciendo cómo fue el proceso, como todo él, y que él pide ellos piden que se publiquen las actas. Y comenzaron todos los países a pedir también, y los Estados Unidos incluidos, que se publiquen todas las actas para compararlas. Y comenzó el presidente Maduro a retirar las misiones diplomáticas de muchos de esos países, que eran 6 de entrada u 8, para que no tengamos relaciones diplomáticas con nadie, que sus diplomáticos salgan en 72 horas de la República Bolivariana de Venezuela. Y así hubo que hacerlo. O sea, usted puede vivir con su familia y tener su casa y sus cosas, pero usted tiene que cerrar todo eso. Si son casas alquiladas, igual la embajada puede ser propia o lo que sea. Cerrar todo eso, empacar lo que usted lo que pueda y salir raudo, porque usted no tiene tiempo para eso, son 72 horas. Igualmente pasaba con la misión en República Dominicana, porque la misión de aquí también tenía que hacer lo mismo, empacar e irse. Ahí habían pasaportes, habían documentos para apostillar de venezolanos, muchísimas cosas más. Venezolanos que tenían visas de otros países con su pasaporte ahí dentro porque estaban buscando una documentación de algo, tenían que dejar ese documento para buscar esa información. Y ahí vino otro trauma para los ciudadanos venezolanos que viven aquí, que ahora se queda, pero la Cancillería pudo resolver eso y poder recibir, no sé si recibieron por inventario, toda la documentación que había en la mano del consulado, que queda en la Nacaona, en el consulado y la embajada, y entonces la gente pudiera resolver eso. Y todavía están, estos días pasados, entregando pasaportes, documentos, actas, lo que fuera. Pero definitivamente el proceso hay que ver hasta qué punto va a tener solución. Los Estados Unidos de Norteamérica han dicho que se está acabando la paciencia, se le está agotando la paciencia. El presidente Maduro dice que los americanos son unos mentirosos, que no cumplieron en nada con el acuerdo que se dieron, en nada. El presidente Maduro insulta a todo lo que él quiera, de verdad, lamentablemente, y es el presidente, no debería ser así. El equipo del presidente de la Asamblea Nacional dijo que había que meter preso a los opositores. Todo el mundo puede hablar lo que quiera. Diosdado Cabello o Cabello. Dijo por atrás muchísimas cosas más y todo el mundo puede hablar. El presidente de la República finalmente le pidió a la Suprema Corte de Justicia que investigara. Pero investigar significa publicar las actas, hacer un cotejo, una auditoría, si hay alguien independiente y resolver. Para terminar este comentario, yo creo que muy pocas personas pueden pensar con esa actitud qué puede pasar.
puede pasar cualquier cosa. Y ya hay personas muertas, muchos detenidos. La represión va a seguir porque el gobierno no quiere entregar, si perdieron, porque hay que comprobar que perdieron. Y lo digo bien claro, no quiero ser objetivo. Aunque la gente puede entender que estaban perdidos, hay que demostrar que perdieron. Y la oposición tiene que demostrar que esas actas que tienen en sus manos son actas oficiales que se entregaron del Consejo Nacional Electoral y que no son suplantadas o vulneradas. Porque si eso ocurre, tendremos entonces una catástrofe a nivel institucional en el país. Porque entonces la oposición también va a ser acusada y va a ser procesada incluso. Ojalá que pueda tener alguna solución con la paz en el medio para poder solventar esto. Y si fuera necesario hacer unas nuevas elecciones con observadores independientes, con los procesos claramente definidos, donde la gente pueda entender que hay una garantía para ambos, señores, no es para la oposición, para ambos, que se haga. Tener una oportunidad para ver si Venezuela puede lograr real efectivamente concluir con este punto y que se declare un ganador, sea cual fuera, pero con los documentos reales, objetivos y creíbles. Pausamos. En la República Dominicana hay un grave problema en el tránsito. Tú eres parte del problema y puedes ser parte de la solución. Cuando llegues a la intersección, no cruces si no tienes espacio del otro lado donde quepas. Espera hasta que haya un espacio esperando por ti. Ayudas a reducir el tapón y serás parte de la solución.